Cómo salir del abismo presenta la historia de Noé. Hace milenios, en un mundo donde la moralidad se desvanecía rápidamente, un hombre llamado Noé se erige como una figura clave en la Biblia y en la historia de la humanidad. La historia de Noé, encontrada en el libro del Génesis, es un relato que mezcla la fe, la obediencia divina, la supervivencia, y se ha convertido en una narrativa fundamental en la cultura occidental y la mitología global. Vamos a explorar más a fondo esta historia y su contexto, así como su aplicación a la vida cristiana. Aunque la historia de Noé es principalmente religiosa, algunas evidencias históricas sugieren la posibilidad de eventos cataclísmicos en la antigüedad que podrían haber inspirado el relato del diluvio universal. Las tablillas sumerias, antiguas civilizaciones mesopotámicas y otros registros históricos hablan de inundaciones masivas. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, una de las historias más antiguas conocidas, cuenta la historia de Utnapishtim, quien también construyó un arca para sobrevivir a un gran diluvio. Estas similitudes sugieren que la memoria colectiva de inundaciones catastróficas podría haber influido en la narrativa bíblica de Noé. La historia de Noé también tiene similitudes notables con otras mitologías antiguas. Además de la epopeya de Gilgamesh, otras culturas antiguas tenían relatos de inundaciones épicas. 1. Los sumerios, quienes precedieron a los babilonios, tenían la historia del dios Enlil enviando un diluvio para exterminar a la humanidad debido a su ruido y disturbio. Susudra, el equivalente sumerio de Noé, construyó un barco para sobrevivir. 2. Los babilonios tenían el mito de Atrahasis, donde el dios Enki aconseja a Atrahasis a construir un barco y llevar animales antes de un gran diluvio. 3. Los asirios también tenían su propia versión del diluvio, que involucraba a un héroe llamado Atrahasis. Estas similitudes sugieren que las historias de inundaciones catastróficas eran comunes en la mitología de diversas culturas y pueden haberse influenciado mutuamente. Estos mitos compartidos hablan de la preocupación ancestral de la humanidad por el poder de la naturaleza y su capacidad para destruir. La historia de Noé, desde una perspectiva cristiana, ofrece lecciones fundamentales. Noé es un ejemplo de fe y obediencia a Dios en un mundo que ha perdido su camino. Su disposición para seguir las instrucciones divinas y construir el arca, incluso cuando enfrentaba burlas y dificultades, es un recordatorio para los cristianos de la importancia de la obediencia a Dios y la fe en medio de la adversidad. En la vida cristiana, la historia de Noé puede aplicarse de varias maneras. Promueve la idea de que la obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de la corriente de la sociedad, puede llevar a la salvación. También enfatiza la importancia de la paciencia y la perseverancia, ya que Noé pasó mucho tiempo construyendo el arca antes de que llegara el diluvio. Además, el arca como refugio representa la seguridad que se encuentra en la fe en Dios en tiempos difíciles. La historia de Noé es un relato poderoso que trasciende la religión y se convierte en un elemento crucial en la mitología y la historia de la humanidad. La figura de Noé personifica la fe, la obediencia y la supervivencia en medio de la adversidad. A través de referencias históricas y similitudes con otras narrativas, vemos cómo esta historia ha sido un elemento central en la construcción de la cultura y la comprensión de la historia antigua. Noé y el arca representan la esperanza, la renovación y la posibilidad de un nuevo comienzo incluso en los momentos más oscuros, aplicando estas lecciones a la vida cristiana para fortalecer la fe, la obediencia y la perseverancia en los creyentes. La influencia de esta historia se extiende más allá de las fronteras religiosas y sigue siendo un testimonio perdurable de la resistencia humana y la búsqueda de significado en medio de la incertidumbre.